bendiga más. En esta preciosa noche hemos tomado la iniciativa de una vez más pues procurar hacer la voluntad de Dios para que Dios se siga glorificando en las vidas que pueden entender primeramente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los propósitos de Dios, el orden establecido por Dios, sus mandamientos. Todo esto, ¿verdad? Lo estamos procurando, ¿verdad?, de hacerlo en el nombre de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro saludo, nuestro respeto nuevamente a toda esa distinguida audiencia. Aquellos que se han conectado, los que se van a conectar más hacia adelante. Nuestro único interés es poder llevar la verdad, la cual Jesucristo dijo: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y ese es el único propósito de nosotros, es de hecho un cumplimiento y un mandamiento que tenemos que, ¿verdad?, que ejercer, ¿verdad?, siempre llevando la verdad. Por eso, hermano, en esta noche, en este culto especial, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el asunto relacionado de esta celebración, de esta fiesta. Porque se ha constituido en una fiesta, en una celebración todos los años. Siempre para la misma fecha de cada año, cada mes. Se practica esto, ¿verdad?, de lo que muchos conocen como la Semana Santa. Hay algo, ¿verdad?, que no cuadra, hay cosas que totalmente se contradicen con la verdad. Yo he dicho siempre, ¿verdad?, que lo que no está escrito nadie puede añadir. Y lo que no está escrito, ¿verdad?, no se le puede añadir, lo que está escrito no se le puede quitar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, cerrando el canon de las Escrituras, habla bien claro sobre ese mandamiento que ni se le puede añadir ni se le puede quitar a lo que está escrito. En ambas partes hay juicio de Dios. Hay condenación de parte de Dios, el que le añade y también el que le quite. Bendito sea Jesús. Y por eso en esta noche nos hemos dado la tarea de estar aquí en medio de este pueblo. Un pueblo, hermano, que la palabra dice que ha sido lavada con la sangre del Cordero, la cual quitó nuestros pecados, nuestras iniquidades, perversidades, maldades, todo lo malo que una vez nosotros tomamos y escogimos con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia voluntad. Nosotros, hermanos, estamos en un proceso de lo que yo hablaba ayer y se lo decía al pueblo, de la santificación. Y en la santificación, hermanos, donde único vamos a adquirir y conseguir la salvación de nuestras almas. No hay nada más. Nada de lo que el hombre se invente, de lo que el hombre traiga, de lo que el hombre imponga, de lo que el hombre haga, fuera de lo que tiene que ver el mandato establecido por Dios, ahí no hay salvación. Ahí lo que hay es condenación. Yo entiendo que nosotros no necesitamos ir a ninguna escuela. Dichosos aquellos que tienen instituto, pero han cogido ese instituto para conocer la palabra de Dios y predicar la verdad de Dios. Eso es bueno estudiar. Pero los institutos no te van a dar lo que tiene que ver la dirección del Espíritu, ni la enseñanza del Espíritu, ni la guianza del Espíritu. Eso se consigue en humillación, en ayuno, en oración, consagración, sometimiento, búsqueda. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la dirección y la sabiduría y la ciencia para que podamos entender lo que está escrito. Aquí no se habla que ningún instituto usted va a conseguir la unción y la dirección y la ciencia a través de los... Y no tengo nada en contra de los institutos. Pero lamentablemente, ¿de qué vale tanto estudiar y tener diplomas enganchados?
¿De qué vale la pena hablar de doctorado, bachillerato y maestría, supuestamente lo que ellos estudian? Para que hoy en día, lamentablemente, hermano, estén haciendo todo lo contrario. La palabra dice bien claro que la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica nuestras almas. Nosotros tenemos un problema y siempre lo ha dicho. El problema es, hermano, que escuchamos más la voz de los hombres que la voz de Dios. Pero eso es que siempre, hermano, hacen con nosotros lo que le dan la gana. Y nosotros somos los culpables de que hagan lo que hacen con nosotros porque somos unos desobedientes. Se nos hace pésimo poder entender y comprender cuál es la verdadera razón de por qué Dios nos da unos mandamientos. Por eso, hermano, hay que detenerse a pensar, a meditar profundamente si nosotros estamos haciendo lo correcto. Les voy a decir algo con todo respeto, sin ofender a nadie. La salvación no se consigue a través de ningún líder. La salvación de nosotros se consigue exclusiva y únicamente en el Señor, nuestro Padre Jesucristo, Salvador, Redentor, el Hijo de Dios. Ningún predicador, por más talento que tenga, por más conocimiento, por más palabrería, porque se conozca la palabra desde la A hasta la Z, amén, en él no va a haber salvación. Porque el hombre de Dios, el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, no inclina su oído, su corazón a todo lo contrario de lo que habla la palabra de Dios, sino que la cumple, que la obedece. Y si tiene un ministerio y si ha tenido un llamado, el cual se constituye una responsabilidad primeramente ante los ojos de Dios, no dejaría minar su casa, no corrompería lo que tiene que ver el asunto del templo de Dios, que es la casa de Dios, que se constituye casa y puerta del cielo. Sería un hombre totalmente temeroso y se mantuviera solamente lo que tiene que ver en lo que ha creído, lo que ha enseñado, lo que ha sido ministrado, lo que ha aprendido de parte de Dios, no parte de los hombres, ni tampoco concilio, ni tampoco de las denominaciones, ni tampoco de las iglesias por independiente. Se mantendría íntegro. No vendería el mensaje, no cambiaría el mensaje, ni tampoco usaría la casa de Dios como cueva de ladrones. Nosotros, amados, tenemos un problema bien serio, es que le hemos fallado a Dios. El hombre, lamentablemente, Dios lo hizo, Dios lo creó para que honrara, amén, adorara, buscara, amén, ese precioso nombre, ese precioso Dios. Y hoy en día estamos buscando las agendas personales de las normas de los hombres para llevar en función todo lo que ellos han venido hoy a meter dentro de la casa de Dios, donde se congrega una asamblea que se llama la iglesia, que le costó a nuestro Señor sangre de precio de sangre ordenado por su Padre. Y así le pagamos con mar. Hoy quiero traerle algo que esto va a traerle enemistades. Ya yo estoy curado de espanto. Pero voy a hablar la verdad. Yo no puedo callar. Algunos estarán de acuerdo, otros me dirán hereje, religioso. ¿Qué nos van a decir si de Cristo hablaron? Pero eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que yo no me salga de la verdad. Hay un pueblo totalmente engañado por la manipulación del enemigo, por falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas. Sí, hermano, hay algo urgente
Porque la iglesia, si se dedicara no solamente a escuchar la voz de los hombres, se pusiera a someterse a la bondad de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, escudriñar la palabra, oiga, serían hombres y mujeres que fueran difíciles de moverse. Amén. Como dice la palabra, que no nos dejemos mover fácilmente, como muchos tienen esto por costumbre. La palabra dice bien claro que tú no usarás el nombre de Jehová Dios en vano. Hoy en día, lamentablemente, las prácticas, oiga, las festividades, las celebraciones que la gente ha adoptado del mundo, hoy en día, hermano, se ve vigente dentro de la casa de Dios. Estamos viviendo los tiempos de nuestro Señor Jesucristo proféticamente, cuando Jesucristo vino a la casa del Señor y lamentablemente la habían constituido en una cuadra de ladrones. Habían cogido lo sagrado, lo santo, lo puro, que era casa de oración, amén, de búsqueda, de humillación, de meterse con Dios. La habían convertido en un mercader. Mi alma te alaba. Hoy en día podemos ver dentro de los templos conciertos, podemos ver bailes, podemos ver, hermanos, pantomimas, podemos ver corre-corres por allá, por acá, por aquí, por acá, por todos lados, un movimiento extraño, fuego extraño. Podemos ver teatros. Han cogido los templos hoy en día y lo han puesto bonito, pero bonito para el mundo, con muchas luces de colores, bolas de estrellas, todo aquello, oiga, que proviene del mundo, lo han metido dentro de la casa de Dios. Mi alma te alaba. Cuánta festividad hay en el mundo de las fiestas reconocidas de todo el año del mundo. Hoy en día la están metiendo y ejerciendo dentro de lo que tiene que ver la casa de Dios. Despidiendo los años que dentro de la casa de Dios. Hoy lamentablemente se celebra dentro de la casa de Dios Nochebuena, Nochevieja, Año Viejo, Año Nuevo, despedida de año, todo lo han metido dentro de la casa de Dios. Cosas que provienen del mundo, que son del mundo, que son reconocidas en el mundo, que antes de que usted y yo naciésemos ya eso estaba aquí en función. Y hemos caído en la trampa, hemos caído en el engaño, hemos caído en la falsedad. Ahora se celebra también el Día de la Amistad. Hoy en día se convoca una asamblea, una iglesia que se supone que sea santa, que sea pura, sin mancha y sin arruga. Hoy en día, lamentablemente, la están convocando para venir a meter el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados, como usted lo quiere entender. Alabado sea Dios. Hay ministros, hay que decirlo así, que han permitido hasta un árbol de Navidad dentro de la casa de Dios. Como si esto fuera un centro comercial, donde todo el mundo tiene que venir a ver el árbol bonito porque está ahí y estamos en Navidad. Entonces, ¿qué Navidad? Es lo que ellos reflejan, que ellos veneran, que ellos hacen, que ellos todos los años se dan la tarea, hermano, con esa ansiedad y esa motivación de venir a celebrar una Navidad. Oiga, que es totalmente contradictoria a la palabra de Dios, porque Cristo nunca nació en diciembre. Y menos el 25 de diciembre. Yo no sé qué es lo que le pasa al pueblo de Dios. Hemos metido la corrupción dentro del templo. Nos hemos vuelto hombres y mujeres corruptos, faltos de entendimiento. Ya se ha ido el temor de la presencia de Dios, se ha ido el temor del Espíritu Santo, se ha ido la revelación de Dios. Ya no hay visión, ya lo que es ceguera espiritual, dureza de corazón. Alabado sea Dios. Ahora, han cogido ahora de celebrar lo que celebra la Iglesia Católica Romana y lo que celebra el mundo, y la mayoría del mundo celebra una fiesta totalmente, hermano, que es pagana
idólatra por completo. Lo matan, lo entierran, resucita. Todo es una rutina, todo es un rudimento, todo es algo que se está trayendo a la casa de Dios sin ser aprobado o dado por Dios que se hiciese en su nombre, o como recordatorio de su nombre, o como mandamiento, como ley. No, eso vino del mundo. Allá la Iglesia Católica Romana se inventó las 7 palabras. Hoy en día, todos los Viernes Santos, la iglesia, los hombres y mujeres, amén, los líderes convocan una asamblea para meterla, para venir a hablar de las 7 palabras. Esto no se trata de 7 palabras. Esto se trata de una doctrina desde la A hasta la Z, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios nos dice a nosotros claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso duele en el alma. Eso duele en el corazón. Eso es algo, hermano, que yo veo a Dios mirando un pueblo totalmente que está como el tiempo cuando Dios los sacó de Egipto. Fueron allí al desierto y allí, oye, le dijeron a Dios claramente que eran ellos, eran unos idólatras, eran unos mundanos, eran unos paganos, estaban llenos de los dioses de Egipto. Que fue tanto, hermanos, que ofendieron a Dios cuando vinieron a coger y hacer un becerro, amén, de oro, y después decirle: oh Israel, ahí están los dioses que te sacaron de Egipto. Le faltaron el respeto a Dios. Y así nos vamos salvos. Así vamos a decir: oye, somos salvos. Cuando en realidad, hermano, lamentablemente por ahí dicen claramente que eso dicen ellos, yo no digo eso. Muchos dicen: nosotros somos católicos cristianos. Oiga, pero qué bien conocen la palabra de Dios. O cristianos católicos. Wow. Qué insulto al Dios Todopoderoso. Y no entienden. Hermano, la tercadez es tan grande que no entienden, hermano, que están ciegos, que se han vuelto atrás, que se han vuelto unos paganos, que se han vuelto unos idólatras, que le han faltado el temor de Dios, ha faltado ese temor de Dios. Amén. Hoy en día han secuestrado una iglesia. Oiga, la han arrastrado a todo lo que tiene que ver el asunto personal de sí mismo, de un hombre que está totalmente cegado, apartado de Dios, creyendo más en las filosofías, amén, en todo lo que se mueve, como muchos dicen: ellos lo hacen allá para sus dioses, nosotros lo hacemos para Cristo. Mentira. Eso es totalmente mentira. Dios no necesita ayuda del mundo. Dios lo que necesita es que el mundo entienda que se tiene que arrepentir y convertir y no adorar otros dioses. Y te dice cuáles son esos dioses: de madera, de piedra, de oro, de plata. Oiga, de todo lo que el hombre se inventa para venir a adorarlo. Alabado sea Dios, el cual Dios nos prohíbe eso. Pero le voy a decir lo que es la Semana Santa. Lo que muchos conocen como la Semana Mayor. Como muchos conocen por ahí también como la Semana Grande. Aquí hay algo totalmente oculto. Y es el ocultismo. En Éxodo capítulo 20. Versículo 4 leemos: con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios saca a aquel pueblo de Egipto, que lo trae acá a su presencia, oiga, que lo lleva a través de ese desierto,
Llegó el momento de establecer las leyes y Dios le da las leyes al pueblo de Israel. Y dice la palabra en Éxodo 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo voy a orar para que Dios tome el control y vamos a proseguir. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, Señor, me deposito una vez en tus manos, Dios del cielo, Padre, para que tú te glorifiques grandemente y me dé la sabiduría, la ciencia, Dios mío, la inteligencia, la visión, la interpretación, Dios mío, de esta palabra tuya que es santa y pura, Dios del cielo, Padre, que no necesita ser adulterada, oh Dios del cielo, Padre, ni negociada, oh mi Dios, aleluya, sino que se haga conforme está escrito, y esa es tu verdadera voluntad. El pueblo perece, Dios del cielo, por falta de conocimiento. Todo se ha vuelto un rito. Mucho gloria a Dios, aleluya, amado Dios. Pero por dentro están distorsionados, están corrompidos, no entienden la razón del cielo, que tú eres un Dios que eres fuerte y celoso, que eres el Dios único, que tú no necesitas nada de lo que no está escrito para venir a llenarle el corazón a un pueblo, Padre, que lo tienen totalmente secuestrado, Dios del cielo, con la mansedumbre, con la humildad, Señor, que ellos presentan un pueblo. Pero viven alejados de ti porque lo han arrastrado, lo han sacado de la verdad, han corrompido tu templo, están corrompiendo la iglesia, Dios del cielo, Padre. Por eso alguien tiene que hablar, alguien tiene que ser el vocero, alguien tiene que ser la trompeta, alguien tiene que ser la atalaya de la verdad de tu palabra. Por eso estamos aquí, Dios del cielo, delante de ti, para que tú te glorifiques grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, que esta palabra llegue a los corazones, Dios mío, que tú estás trabajando, Dios del cielo, Padre. Tú los sacas de la oscuridad, de la mentira, del engaño, de la idolatría, del paganismo, de la esclavitud, del yugo, Señor. Tú los sacas, oh Dios del cielo, porque los quiere traer a la libertad. Que aprendan a escuchar tu voz y no la voz de los hombres, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga esto, amado. Hay una ley. Y esa ley que fue dada en el Antiguo Testamento, esta misma ley sigue vigente en el Nuevo Pacto. El asunto, amado, que tiene que ver de lo que estoy hablando sobre las imágenes. Usted no puede venir a coger un personaje, que es lo que hacen, que cogen un personaje, amén, y lo ponen a cargar una cruz. Entonces, en ese momento que toman ese personaje y le ponen una cruz para que lo carguen, haciendo una manifestación sobre el asunto de que ese es Jesús, nadie puede tomar imagen de Jesús. Nadie puede tomar semejanza de Jesús. Nadie puede comparar un esclavo, porque era un esclavo, una persona corrupta, perversa, amén, a venir a hacer un papel de Jesús. Eso es algo que es totalmente antibíblico. Eso no es de Dios. Eso es de aquellos que cogieron a Jesucristo y lo mataron. Aquella gente, amén, los que se llaman los romanos, el látigo de Roma, amén, fue el que cogió a Jesucristo, oiga, y el Padre lo permitió, oiga, y lo mataron, lo sentenciaron, lo juzgaron, lo condenaron, lo mataron, alabado sea Dios. Para que vengan ahora a estar haciendo un papel, haciendo una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oiga, como que darle la congoja a un pueblo, la pena a un pueblo,
para que el pueblo como que ya eso la gente ya lo ven hasta normal, ya no lo ven. Ya esa gente, eso es una tradición para ellos. Amén. El coger un hombre, amén, como venir a coger a Jesucristo y darle latigazo. Amén. Llevarlo por toda una calle y dándole latigazo. Viendo lo que se llama una escena, recreando una escena, porque eso es lo que hacen. Amén. La gente no se convierte en así. La gente que hacen esto y ven esto se convierten al catolicismo. Porque todo eso lo que están buscando, que usted sea un adorador de la cruz, de la imagen de la cruz, del yeso de la cruz, de la madera de la cruz, de la plata de la cruz, del oro de la cruz, de todos los minerales que hacen una imagen. Yo no sé, hermano, si usted está despierto espiritualmente, usted ha dormido entre los muertos. Alabado sea Dios. Y hoy en día cogen esa profesión, porque procesión, que es lo que se llama, y par de feligreses, porque siempre hay feligreses, oiga, que se van detrás de todo eso, que en esa procesión por ahí para abajo, llevando ese calvario por ahí para abajo, de un hombre totalmente que no tiene nada que ver con Jesucristo, sino con la idolatría, sino con el paganismo. Y lo duro de esto es, hermano, que esto duele, molesta, porque muchos ministros, que son los ángeles de la iglesia, que es el pastor que Dios puso ahí para que velara a esas ovejas, oiga, y la cuidara de las fieras del campo, de los animales, de esa corrupción, de esa equivocación, de esa falsedad, de ese engaño, de esa mentira, de esa idolatría, de ese paganismo, de esa rebelión contra Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Han venido hoy, han metido un programa dentro. Ahora la procesión la están metiendo dentro de la iglesia. Ahora todas estas manifestaciones se están haciendo dentro del templo donde se reúne. Amén. La iglesia no se reúne para estos shows, ni espectáculos, ni tampoco estos teatros. La iglesia se reúne para buscar lo que tiene que ver la verdad, y la verdad los hará libres. La casa de Dios se respeta. La casa de Dios, Dios no la hizo para estos mercaderes. No está escrito en la palabra. No busque lo que no lo va a encontrar. Alabado sea Dios. Eso es el hombre. Eso es el catolicismo. Esas son las religiones de este mundo, las religiones. Nosotros, los verdaderos creyentes, los cristianos, no somos religiosos, somos creyentes. No somos como lo quieren empujar, que somos y que católicos romanos. Mentira. Católico romano es todo aquel que se ha envuelto en esa semejanza o enseñanza y hoy vive con un espíritu de rol. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Han metido el paganismo, la idolatría, la rebelión, todo lo han metido dentro de la casa y se lo han llevado a la casa de Dios. Se lo han llevado a la iglesia, se lo han presentado a la iglesia. Alabado sea Dios. Y la iglesia durmiendo entre los muertos. Un templo, hermano, con todo respeto, que hace una cosa como esta, está totalmente maldito. La bendición de Dios no mora ahí. No puede estar ahí. Dios mora donde está la santidad de su palabra. Dios mora donde está la integridad de su palabra. Dios mora donde está, hermano, lo que tiene que ver el respaldo de su palabra, la obediencia de su palabra y el cumplimiento de su palabra. Ahí es que está Dios. Deuteronomio capítulo 4, hermano. Versículo 14, 16. Mire lo que Dios le dijo a aquel pueblo. Mire esto, hermano. Deuteronomio 4, 14, 16. Usted tiene una palabra, búsquela. Escudriñela. No se deje llevar por lo caritativo de aquellos hermanos que vienen sutil, mansitos, humildes, a corromper una iglesia. Amén.
No permita eso. Nosotros, hermanos, estamos en un proceso que de un momento a otro vamos a salir de esta tierra, vamos a partir de esta tierra. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y para uno ser santo, tiene que ser santo, porque nuestro Padre, dijo Jesucristo, es santo y mandó a nosotros que fuésemos santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esto no se trata de religiones ninguna, sino de un hombre y mujer de Dios que sea totalmente conforme, temeroso al corazón de Dios, que respete a Dios, que respete su palabra, que se someta a su palabra y que no corrompa el templo con todas estas festividades y celebraciones mundanas que hoy en día lamentablemente la están metiendo y la están haciendo, amén, dentro de los templos. Alabado sea Dios. Deuteronomio 4, 14, 16 dice: también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Aquel tiempo era Canaán, la tierra que Dios le había prometido a ese pueblo. Porque si hay algo que si Dios promete, eso Dios lo cumplirá. Amén. Y lo que está escrito aquí prometido, dado por mandamiento, Dios lo cumplirá. Y dice en el versículo 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis, ni hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna, en fin, de varón o de hembra. Alabado sea Dios. Si Dios nos dice a nosotros que no podemos estar buscando la manera de la semejanza de escultura o imágenes de hombre o de mujer, que hace un hombre haciendo el papel de Jesucristo, el cual no se le ha ordenado, no se le ha mandado a que hiciese ese papel. Dios es sabio. Ahí, aunque usted no lo crea, el ocultismo se cuela lo que tiene que ver la idolatría, todo lo que se ve detrás de esas festines, fiestas, celebraciones, es el ocultismo. Satanás sabe lo que hace y el pueblo durmiendo en los brazos de Satanás. Alabado sea Dios. Y dice en Deuteronomio 4, 23, 24, dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura, imagen, amén, de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque dice en el versículo 24 de Deuteronomio 4: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Alabado sea Dios. Ya no tenemos más nada que dar. Entonces dice: pues vamos a buscar las almas de esta manera. En el engaño, en la mentira, en la falsedad, en la rebelión, en la idolatría, en el paganismo, en la desobediencia. Amén. Alabado sea Dios. La palabra dice bien claro: ¿acaso un ciego podrá ir a otro ciego? Dice: no caerán los dos en el mismo hoyo. ¿Cuántas gente hoy en día que dice que es pueblo de Dios han caído en un hoyo, han caído en un abismo? Están ciegos totalmente, están endurecidos, han endurecido su corazón porque ya se apartaron de Dios hace tiempo y todavía predican. Y todavía tienen congregaciones, pero engañando un pueblo. Yo no sé, porque aquí hay palabras de Dios para predicar por ahí para abajo. Hermano, y no es que se hable de la muerte y crucifixión de Dios Jesucristo. Si tenemos que hablar de eso. Pero no tenemos que compartir con el mundo. Esto es aparte. Esto es algo que ponemos una congregación y le hablamos de eso, damos un estudio y la iglesia entiende.
La iglesia lo va a comprender porque yo lo entendí, porque yo, hermano, yo digo, Dios mío, yo te doy gracias que por ti yo vivo. Gracias porque tú, allí en la cruz del Calvario, tú saldaste mi deuda. Yo te doy gracias. Yo entendí lo que fue ese sacrificio. Yo entendí por qué Jesucristo murió por mí. Yo no tengo que recrear una escena, ni crear una escena para llevar un plan de mentira, de falsedad a un pueblo que no tiene que ver nada con la salvación y menos con la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hablemos de la celebración o festividad religiosa de la Semana Santa. Todos los años en diferentes países, casi en todo el mundo, se practica esto. Se practica, no por orden divina, sino por mandato de los hombres. Por la cabeza de la serpiente que se llama la Iglesia Católica Romana. Donde supuestamente los papas representan y que, entre comillas, Dios. Mi alma te alaba. Es que tenemos que ver claramente las cosas que estamos viendo. Tenemos que ver, hermano, cómo son las cosas. Bendito sea Jesús. Oiga bien, hermano, la Semana Santa, como en Roma, en ningún sitio, Roma es uno de los centros neurológicos. Oiga bien, bendito sea Jesús, del cristianismo, y por eso la celebración de Pascua se hacen en el Vaticano, son espectaculares. La iglesia, nosotros estamos llamados a la fidelidad. La iglesia está llamada a creer. La iglesia está llena a someterse. La iglesia está llena a perseverar. La iglesia está llamada a la santificación. La iglesia está llamada a la verdad de Dios. La iglesia no está llamada a estar ligada con el mundo. La iglesia está totalmente separada para Dios. Y pertenece para Dios. Y es de Dios. Y Dios no quiere que en ningún momento la iglesia se corrompa, y menos con lo que tiene que ver con las festividades, que hay un ocultismo metido ahí y el pueblo no se da de cuenta de eso. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Hablando de dónde nació el catolicismo. Los que fueron partícipes de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, los hipócritas, más grandes y blasfemos de todo el globo terráqueo, idólatras por sí solos. La palabra dice bien claro que ninguna religión salva, sino que solamente salva a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos aquí de dónde salió esto. Siempre la palabra nos ha advertido sobre estas cosas. Siempre la palabra nos ha llamado a la advertencia. Siempre la palabra de Dios nos ha hecho que nosotros procuremos, hermanos, que no seamos engañados. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 3, mire lo que dice sobre lo que estamos viviendo ahora. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, oiga bien, espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros, hermanos, hemos conocido la verdad. Nosotros hemos salido de la mentira, del engaño, para venir a conocer la verdad. Amén, amados. Estamos aquí con ese propósito en esta tierra de vivir y buscar la verdad divina de parte de Dios. Obedecer, someternos a todo lo que tiene que ver el asunto relacionado de lo que tiene que ver la verdad. Oiga bien, la Semana Santa católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de ¿qué? Del triduo pascual, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Cada día, aunque usted no lo crea, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tiene un porqué en esta celebración. Lo tienen. Ellos se lo inventaron y lo tienen. Pero totalmente, hermano, es todo lo contrario a lo que ellos hacen en estos días. Nosotros, hermanos, Dios nos llamó a no ser santos solamente una semana al año. Dios nos llamó a nosotros a ser santos todos los días, los meses y el año. Todos los días tenemos que ser el mismo hombre o la misma mujer en Dios, en Cristo, dirigido totalmente por la unción del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y es el que nos conduce, nos lleva a toda verdad y a toda justicia de parte de Dios. Esto no se trata, hermano, de los rudimentos del mundo que han procurado buscar por muchos años, de 2000 años hacia atrás. Han venido todos los años con esta misma fantasía, falsedad, mentira, engaño, hipocresía, idolatría y paganismo. Y lo duro de esto es que nosotros como cristianos, como creyentes que somos, que se supone que seamos creyentes, porque el creyente es el que cree en la palabra de Dios. El creyente es el que obedece, el que cumple la palabra de Dios. El creyente es el que se somete a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero creyente que no se deja mover fácilmente como muchos tienen esto por costumbre. Dios solamente nos mandó buscar aquí fidelidad. Dios nos llamó a la fidelidad, somos fieles. Cristo dijo, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la fidelidad, es la búsqueda genuina. Es, hermano, mire que los oídos de nosotros estén totalmente santificados, purificados, para que no nos engañen, para que no nos mientan, para que no nos aparten, para que no nos alejen, para que no nos rebelen contra Dios, para que no nos inculquen que, mira, que la primera iglesia que existió en el mundo, dicen que fue, oye, que la iglesia católica romana, y eso es embuste. La primera iglesia existió en el día de Pentecostés, cuando Pedro salió allí y empezó a predicar el primer mensaje con la unción del Espíritu Santo. Ahí fue el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No fue en el catolicismo, ni en ninguna religión dada o hecha por los hombres, por denominaciones, por sectas. Fallaron desde el principio. La verdadera iglesia de nuestro Señor se fundamentó a través de Cristo en el día de Pentecostés, no a través de Pedro, sino de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Y fueron llenos. Amén. Y ahí empezaron a predicar este evangelio de nueva, amén, de nueva, ¿de qué? De buenas nuevas de salvación. Alabado sea Dios.
Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Oiga bien. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Oiga bien. Esto es algo, hermano, que tenemos que entender todos. Esto es algo que deberíamos aprender todos. Nosotros no podemos estar influidos bajo el engaño, bajo la mentira. Nosotros tenemos que despertar. Tenemos, hermanos, que buscar la manera de cómo aprender a llegar a escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Tenemos que empezar a meditar profundamente qué vale más para nosotros. Si es lo que el hombre impone, lo que el hombre practica, lo que el hombre hace, lo que el hombre trae, o si no, nuestra salvación. ¿Usted se acuerda que la palabra dice que en ese momento dice que muchos van a ser los llamados? Pero dice que pocos van a ser los escogidos. La palabra dice que en aquel día vendrán a Él. Lidera el Señor en tu nombre. Pusimos la mano a los enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él le va a decir, apartado de mí, hacedores de iniquidad, yo nunca los conocí. Nadie compra a Dios con los hechos. Nadie puede comprar a Dios con las cosas que hacemos, sino con lo que Él dice. Es lo que Él dice, lo que Él demanda, lo que Él habla, lo que ha dejado escrito, dicho. Y no hay quien pueda quitar lo que está escrito. El hombre tiene que volver a llegarse a Dios. El hombre tiene que volverse a arrepentirse. El hombre tiene que volverse a las primeras obras del amor. El hombre tiene que volver a la senda antigua de la palabra de Dios. El hombre tiene que volver al sometimiento exclusivo y únicamente de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay sombra de variación. Aleluya. Mire qué cosa más grande. Se celebra esto. ¿Qué es lo que se celebra? Miércoles de ceniza, Viernes Santo, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Domingo se celebra supuestamente que es la resurrección, cuando Cristo nace. Los sábados supuestamente es el sábado de gloria, que la gente se van a festejar, a brincar, a correr. Hermano, un revolú que no hay quien lo entienda. Mi alma te alaba. Entonces el miércoles de ceniza, y muchos practican y se ponen una cruz aquí con una ceniza. Se ponen aquí, ellos se ponen eso ahí. Eso supuestamente es hablando sobre el cuerpo, que es el polvo. Alabado sea Dios. Todo tiene un significado y tiene un porqué de lo que tiene que ver el asunto relacionado de eso. Oiga bien. Oiga bien. Le llaman, hermano, Semana Santa. Para ello es Semana de Pasión. Le llaman Cuaresma. La Cuaresma son los días de devoción especial que deben observarse con actos especiales de disciplina y abnegación. Esto se conoce como la cuarentena, abstenerse por 40 días de todas las actividades que ellos vienen a vivir por haber, como un receso a lo que tiene que ver el asunto de eso de la cuarentena. Estas cosas que yo le estoy diciendo, nada de esto se menciona en las Escrituras. Absolutamente nada. Todo esto es inventado. Todo esto, hermano, tiene algo totalmente que uno tiene que buscarlo en pinza, en el espíritu, que detrás de todo esto lo que hay es algo totalmente oculto. Alabado sea Dios. Estaba diciendo que el miércoles de ceniza es el inicio oficial de la Cuaresma.
en que la Iglesia Católica, ¿verdad? La denominación católica, marcando el comienzo de 40 días de preparación, supuestamente de ayuno y oración y limosna. ¿Para qué? Para la Pascua. Mi alma te alaba. Para ello simboliza arrepentimiento, humildad y fragilidad humana. Amén. Al imponer ceniza en la frente como recordatorio de que somos polvo. Cuando usted vea eso, ¿verdad? Que ellos se ponen aquí, eso tiene un significado. Y haciendo recordar aparentemente que nosotros somos polvo, pero es algo que es totalmente, yo digo que nosotros, Cristo nos limpió de toda maldad. El día que nosotros nos propusimos el corazón a buscar a Dios, a aceptar a Dios como nuestro único y exclusivo Salvador, Cristo nos limpió de toda maldad y nos perdonó. Nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. El sacrificio ya Cristo lo hizo allí en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes, obedecer su palabra. Solamente, hermano, buscar la manera de cómo nosotros entender y comprender que aquí sí vamos a obedecer y vamos a cumplir y vamos a seguir. No son las normas de hombres, sino los mandamientos establecidos por la palabra de Dios, que están bastante claros aquí y son fuertes y contundentes, que nos advierten a nosotros todo el tiempo de estos errores de estas personas que lamentablemente con esa artimaña, amén, con ese engaño han metido a muchos en ese error. La iglesia no tiene que imitar nada del mundo. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Solamente somos imitadores de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y a mí me dolió en el alma cuando yo vi ese pasaje bíblico de todo lo que hizo el Señor por mi persona. Y no solamente por mi persona, sino por toda una humanidad que hoy en día vive a espaldas de Dios. No tuvieron en valor ese verdadero sacrificio que ellos hoy en día quieren hacerlo para hacerse visto por los hombres, cuando ese sacrificio, el verdadero sacrificio, amén, ya Él lo hizo por toda la humanidad. Lo hizo por usted, por mí, por todos aquellos lo hizo. Ahí solamente, hermanos, no tienen incluido la imagen de Jesucristo, sino también que tienen la imagen también de la Madre de Jesucristo, de María. Todo esto lo que va llevando, hermano, si usted lo analiza y lo piensa y lo busca en el espíritu, usted va a ver que todo lo que hay aquí es una idolatría. Alabado sea Dios. Dios no llamó a la iglesia a esto. Dios llamó a la iglesia a obedecer. Amén. A cuidarse de las fieras del campo, a que se cuide de aquellos que vienen con apariencia de piedad, a aquellos que se visten, amén, de apariencia de piedad, a aquellos que son ovejas en medio, amén, y se visten, amén, pero son lobos rapaces. Usted tiene que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado. Nosotros tenemos que empezar a buscar lo que es el principio de la enseñanza, amén, totalmente profética de la palabra de Dios, sin meter a nadie, sin contar con nadie, sin llamar a nadie, sino meternos, hermano, de lleno lo que tiene que ver el asunto de pedir al Espíritu de Dios que nos dirija y que no nos deje mover, que no nos dejen que nos engañen, que nos aparten, que nos mientan, amén, que nos conduzcan a lo que ahora quiere el mundo, que lo que quieren es una sola religión, incluyendo que la iglesia se olvida y metida a los compromisos establecidos por ellos, a los mandamientos y a las órdenes que ellos quieren que seamos unos idólatras como ellos. La iglesia tiene que despertar. Y es hora que despertemos de ese sueño. Si Dios te dio a ti una congregación, Dios te dio a ti un pueblo, Dios te dio a ti el don de tú predicar la palabra, que es lo más lindo, hermano. Mire, llevar la palabra, el mensaje de Dios, es lo más precioso que usted pueda alcanzar aquí en la tierra después de la salvación. Ser un vocero de Dios. Y que usted se mantenga, que yo me mantenga siendo un vocero de Dios. Amén. Llevando la palabra conforme está escrita, así trilla el diablo. Alabado sea Dios, pero que nadie nos mueva
de donde Dios nos ha puesto, que nadie nos saca del entorno, que nadie nos saque de la creencia. Somos gente creyente, no somos religiosos, somos totalmente hombres y mujeres hechos, amén, conforme a la imagen y semejanza de Dios. En pocas palabras, Dios quiere que seamos seres espirituales, amén, y el ser espiritual entiende lo que tiene que ver la palabra de Dios y no se deja mover, no se deja engañar, no se deja confundir, no se deja cegar, no se deja endurecer. El hombre tiene que entender que Dios está haciendo un llamado, perdón, a que salgan de la idolatría y del paganismo y de todas esas festividades, todas esas celebraciones que hoy en día lamentablemente hombres que se paran aquí están permitiendo corromper la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No haga eso. No haga eso, hermano. Todos vamos a tener que ir un día ante la presencia del Señor. La procesión para ellos, lo que ellos hacen, es el acto más solemne donde se acompaña el féretro de Cristo y la Virgen, amén, de los dolores en un silencio y luto. Ustedes siempre han visto, ¿verdad?, que cuando Cristo estaba a la cruz del Calvario, ¿quién era la que estaba por ahí cerca viendo todo eso? La madre, los hermanos. Esto es un acto de congoja, de aflicción, de angustia. Dios no quiere que el hombre se acuerde de Dios en ese estado, porque eso pasa una sola vez. Nosotros lo que tenemos que ver y entender claramente qué fue lo que costó nuestra salvación. Y eso no fue una desgracia. ¿Usted sabe por qué no fue una desgracia? Porque allí fue que Cristo venció la potestad de las tinieblas. Cuando Cristo fue sacrificado, antes de morir, le dio al Padre, consumado es. Alabado sea Dios. Diciéndole, ya he hecho tu voluntad, he cumplido con tu voluntad. Y se cumplió lo que dice la palabra que él mismo dijo. Y lo declaró unas cuantas veces a los discípulos, se lo dijo. Era necesario que él muriera, pero al tercer día él iba a resucitar. Y fue el único que resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra que ahora mismo está a la diestra del Padre. No está todos los años por ahí siendo crucificado, azotado, escupido, amén, humillado, lleno con semejanza de sangre por todo el cuerpo, con una espina falsa. Todo es una falsedad, amado. Alabado sea Dios. Todo es una mentira. Y allá la iglesia ha entrado con esos sentimientos, amén. Esos sentimientos que tienen esta gente, sentimientos de apartar al hombre de la verdad de Dios. El mundo sabe lo que está haciendo para apartar al hombre de Dios, pero la iglesia está dormida y no sabe lo que el diablo está haciendo con ellos y los está arrastrando a un abismo. Y están llevándose a los templos, están llevándose a la iglesia. Hoy en día son compartícipes de todo eso. Hoy en día, para que el culto sea un culto, tienen que volver al pasado, tienen que volver a la angustia, al dolor, a la tristeza, a la recreación, tienen que volver a eso. Alabado sea Dios. En Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él lo había dicho. Y usted sabe por qué lo había dicho, porque cuando usted entra al Antiguo Testamento ya eso estaba profetizado sobre el Mesías. Y se cumplió cuando Él vino. Y fue así. Nada nos toma de sorpresa. Lo que me toma de sorpresa es lo que la gente está haciendo en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Dios me libra a mí coger este templo para hacer una cosa como esa.
No tengo la necesidad ni el porqué de hacerlo porque Cristo me sacó de ahí. Alabado sea Dios. Él me sacó de todos sus rudimentos del mundo, de todas esas religiones, de todo ese paganismo, de todas esas creencias, de todas esas imágenes, de todos esos martirios, de toda esa cosa, alabado sea Dios, que el diablo se inventa para apartar al hombre de la presencia de Dios. Por eso es que usted ve que la gente antes de ser bendecidos se sienten todo lo contrario. Se sienten que están todos, oiga, en contra de la justicia divina de Dios. Entonces se ven y se sienten que están como atrasados, como que están abandonados, como que se sienten solos, seguro porque están sin Cristo, están viviendo solamente un antifaz, una careta, alabado sea Dios, de una mentira dada totalmente de las tinieblas, el cual el todo y creador se llama Satanás. Primera de Corintios dice, capítulo 15, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Todo se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que ellos celebran todos los años? ¿Qué es lo que ellos se recuerdan todos los años? De algo que ya pasó hace 2000 años. Que no se han dado de cuenta que aquellos que mataron a Jesucristo son los mismos que hoy tienen una secta totalmente la más grande del mundo en cuestión de feligreses. La Iglesia Católica Romana y la ortodoxa, episcopal. Y eso está casi en todo el mundo. Y si usted buscara la historia, usted sabe que también hay personas que tienen la Semana Santa, pero para los demonios. Alabado sea Dios. Mientras acá se celebra esto, otros celebran la semana de los demonios. Alabado sea Dios. Mire todo lo que se va envuelto en eso. Lo que pasa es que estamos pendientes solamente de ser oidores. Y el que es oidor es un oidor olvidadizo, porque no retiene nada, no agarra nada. Todo es, oiga, le entra por aquí y le sale por acá y siempre van de mal en peor. Siempre están escuchando la voz del hombre. Si escucharan la voz de Dios, hoy en día, hermanos, serían hombres totalmente fieles, conforme al corazón de Dios. Oiga, y si vieran una cosa como esta, que la están celebrando en su templo, saldrían corriendo. ¿Por qué? Porque Dios no creó ni tampoco permitió los templos para nada de estas fiestas, ni celebraciones, ni aquello que se invente el hombre. Dios creó la casa de Dios para que el hombre fuese allí a oír su palabra, a convertirse, a arrepentirse, a llenarse, a conocer lo que tiene que ver a su Dios, a conocer lo que Dios quiere para nosotros y para qué hemos sido llamados, para qué hemos sido creados. Para eso hubiéramos creído ya de antemano si nosotros estuviésemos buscando a Dios en espíritu y en verdad. Pero como no estamos buscando a Dios en espíritu y en verdad, lamentablemente estamos buscando el espíritu de los hombres, seguimos detrás de los hombres, haciendo todo lo que el hombre manda, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre impone, todo lo que el hombre trae, todo lo que el hombre se inventa y toda la idolatría y el paganismo, amén, porque se han apartado de Dios y no le importan las vidas, pero a mí sí me importan las vidas. A mí me importan las vidas. Y esto no se trata de multitudes. Esto se trata donde hubiesen dos o más en el nombre de Él, donde more la santidad de la palabra, no la santidad personal, sino la santidad divina de la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, entender y comprender que hay que salir corriendo de todo esto. Necesitamos entender y comprender que esto, hermano, no podemos seguir con los sentimientos encontrados, buscando la manera de hacer lo que el hombre hace, porque hay que hacerlo, porque ellos lo hacen y porque ese es el varón de Dios, porque es la varona de Dios, porque es no, hermano, tiene que tener mucho cuidado, porque por encima del varón de Dios y por encima de la varona de Dios está el Cristo de la gloria, y ese es el que estamos negando, ese es el que estamos rechazando, ese es el que no queremos escuchar, ese es el que no queremos obedecer, ese es el que no queremos cumplir, a ese es que no hemos rebelado contra él, a ese es que le hemos faltado el respeto y hemos cogido a la casa de él y la hemos cogido y la hemos corrompido, trayendo toda esa inmundicia dentro de la casa de Dios.
Yo soy santo todos los días. Y la palabra dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Y te dice cómo, alma, cuerpo y espíritu. A eso es lo que Dios nos quiere. Amén. No hay que estar entreteniendo a la iglesia. No hay que estar trayéndole teatros a la iglesia. No hay que estar trayéndole conferencias a la iglesia. No hay que estar trayéndoles, hermanos, todos estos compinches, hermanos, que vienen con un sentido de venir a desviar a la iglesia. Amén. Apartándola cada día más de la presencia de Dios, de la unción de Dios, de la verdad de Dios. No, hermano, el pueblo tiene que despertar. La palabra te dice, levántate del lugar que te has caído. Levántate de entre los muertos para que te alumbre la cruz de Cristo. Alabado a Dios. No la luz de los hombres. La luz de los hombres es totalmente inmunda, es pagana, es idólatra, amén, es totalmente una rebelión contra la perfecta y divina palabra de Dios. Alguien estuvo en aquel tiempo siéndole fiel a Dios. En el tiempo de la antigüedad vieron fieles, en el tiempo de Cristo vinieron fieles, y hoy en día hombres y mujeres han muerto con los pies, con los zapatos puestos, hermano, y murieron creyendo, esperando la promesa. Alabado sea Dios. Y hoy en día los que quedan y los pocos que quedan se están desviando poco a poco. La palabra dice que hallará, dice la palabra, amor cuando el Hijo del Hombre venga. Si se ve el amor de la palabra de Dios, se fue todo. Se dañó todo. Si nosotros le perdemos el amor a esta palabra, estamos muertos. Porque ya no estamos amando a Dios, estamos amando al hombre. Hombres mansos, humildes, con mucha palabra, mucho conocimiento, intelectuales, mucho conocimiento, pero apartados de Dios. Entonces, si yo tengo una palabra, ¿en quién yo voy a creer? Yo tengo que creer en la palabra. Yo no puedo creer en lo que aquel dice, que hay que imponerlo, que hay que traerlo, porque la iglesia hay que llevarla a eso. No, hermano, la iglesia se lleva al arrepentimiento, se lleva al acercamiento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, dile a este pueblo que se santifique. Se lo dijo. Dile a este pueblo que se santifique para que viva ante de mí en la presencia de este monte. Alabado sea Dios. Dios nos quiere a nosotros santificados en toda vuestra manera de vivir. Que conozcamos la palabra como está escrita, no como nosotros creamos o como nos la enseñaron o como ellos quieren o como quizás por negocio, porque también esto se presta, amén, son negociadores, amén, son mercaderes, alabado sea Dios, que están empujando a la iglesia, oiga, a un abismo. Pero se le ha olvidado algo bien grande. Nosotros, los predicadores, los pastores, evangelistas, maestros, oiga, misioneros, lo que Dios llamó el campo, amén, la iglesia, vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Amén. Por cada vida que nosotros estamos extraviando, echando fuera, llevándola al mundo, llevándola a que tiene que ver la idolatría, apartándola de Dios. Oiga, hermano, era mejor que tú no nacieras, que yo no naciera, dice la palabra. Amén. Si uno le sirve de piedra de tropiezo a unos pequeñitos, dice la palabra que era mejor que no hubiera nacido. Alabado sea Dios. Oiga, esto no es como usted lo está pensando. El enemigo sutilmente viene socavando, oiga, y viene haciendo daño. Viene interrumpiendo lo que tiene que ver la comunión con Dios, viene sacando al hombre de la verdad y de la perfección de Dios, saca al hombre de lo que tiene que ver la doctrina, y el hombre lo ha cambiado por doctrinas de mandamientos de hombres. Ya, hermanos, estamos totalmente en un tiempo de que nosotros tenemos que aprender a decidir a quién nosotros vamos a obedecer, a quién le vamos a cumplir, a quién le vamos a ser fiel, a dónde nos vamos a congregar. ¿En dónde nos estamos congregando? Yo no llamo esto palabra dura. Yo llamo esto palabra de libertad.
palabra de verdad, palabra de justicia, palabra que no engaña, palabra que no miente, palabra que no se vende, palabra que no se compra. Es la justicia. Se está hablando de la justicia. Alabado sea Dios. Y en la justicia está la presencia de Dios. En la justicia está nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Pero mientras sigamos yendo al hombre, obedeciendo al hombre, este es mi padre espiritual, este es mi mentor. Alabado sea Dios. Y muchos están así apartados con el mentor, porque es el padre espiritual y porque es el mentor. Padre, dice la palabra que Jesucristo dijo que solamente hay uno. Él lo dijo. Padre solamente es uno. Y sobre ese padre dijo, tú no lo vas a comparar con nadie. Tú no puedes llamarle padre a nadie que en la tierra. ¿Cuántos dicen por ahí que este es mi padre espiritual? ¿Cuántos dicen por ahí ese es mi mentor? Elogiando al hombre. ¿Usted sabía eso, amado? Dándole la gloria al hombre, dándole la honra al hombre. Han sustituido la palabra de Dios por ellos. Mi alma te alaba. Hoy ellos quieren la gloria, quieren la honra, quieren todo, quieren que los obedezcan a ellos. Amén. Quieren que la iglesia se vaya más envuelta cada día. Alabado sea Dios. Y que caigan en ese abismo. Oiga, en ese engaño, en esa falsedad, la cual Dios aborrece y la cual Dios ha prohibido desde el entonces. No solamente desde el tiempo, amén, de lo que tenemos que ver del pueblo de Israel. Eso empezó en el huerto del Edén. La ley de Dios empezó en el huerto del Edén. Y allí violaron el mandamiento establecido por Dios. Hemos sido unos desobedientes. Creímos la mentira. Adán y Eva cambiaron a Dios por el Dios de aquel mundo, por Satanás. Sutilmente logró engañarlos a ellos y ellos cayeron. ¿Cuántos hoy en día no están caídos en ese mismo engaño, en esa falsedad y no se han dado ni de cuenta? Yo único le pido a mi Dios que el día que Él entienda que yo voy a hacerle daño a esto aquí, mejor que me quite del camino, que ponga otro. Pero no quiero que se vaya el temor de Dios en mi vida, porque ese temor de Dios es lo que me tiene a mí parado. Y si Dios dice que esto es así, ¿quién es quién para decir que es todo lo contrario? No, que vamos a hacerlo, tráete todo, vengan todos, tráigalo para acá, eso lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí, vamos a hacer una recreación, vamos a recrear de nuevo la escena, alabado sea Dios, para que todo el que venga por ahí vea, alabado sea Dios, lo que pasó, lo que se hizo. ¿Quién le importa? A Dios no le importa eso, a Dios lo que le importa es que usted cree en su palabra, que yo crea en su palabra. Yo creí en esa palabra. Alabado sea Dios. Y a cada rato le digo, gracias Señor, porque aún siendo pecador, tú moriste por mi la cruz del Calvario. Y porque tú moriste, yo vivo. Alabado sea Dios. Dios no quiere que lo recuerden así. Si Él quisiera, Él hubiera mandado, Él hubiera dicho, Él hubiera dado por mandamiento. Mire, aquí dice en Hechos 7, 5:5 y 5:6. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. ¿De quién? De Dios. Él no está por ahí. Él está al lado de su Padre, gozando su reinado, su realeza. Está allí. Amén. Ya el pasado, la palabra dice que nosotros no nos acordemos de las cosas viejas pasadas, ni que tampoco las traigamos a memoria. No podemos venir a recrear todos los años un pasado, hermano. Alabado sea Dios. A vivir un pasado cuando ya Dios ni se acuerda de eso. Ya Dios pagó lo que pagó a través de su Hijo, y lo que estamos esperando es el momento de la redención.
Amén. De nuestra vocación. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando el momento de que Él venga a buscar a su iglesia. Alabado sea Dios. Y si la iglesia viene y la coge haciendo estas cosas, amén, la iglesia se va a quedar recreando escenas. Alabado sea Dios. Se van a quedar los Vía Crucis. Se van a quedar con el látigo en la mano. Se van a quedar, ay, mire que eso es tan grande que un cristiano que haga el papel de Satanás, de Pilato, de Barrabás, haciendo un escenario de una pura tiniebla sobre un hombre lleno de luz, que no es aquel que está ahí haciendo ese papel, sino el que está a la diestra del Padre hoy en día, esperando que su Padre le diga, ve y busca a mi pueblo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Alabado sea Dios. ¿Y cuál es ese Cristo muerto que están todos los años cargándolo por ahí? Porque eso es un farsante. Eso es un hombre. Ese no es Cristo, ni tampoco puede imitar a Cristo. Nadie puede imitar su imagen, ni su semejanza. Hermano, no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Es la verdad. Mi alma te alaba. Si ustedes verán el actor que hizo el papel de Cristo en la pasión de Cristo, pónganse a pensar lo que a ese hombre le pasó. Si ustedes vieran lo que le pasó por hacer ese papel, él está vivo por la misericordia de Dios. De hecho, que se volvió cristiano. Pero no fue porque hizo la película, fue porque poco se muere. Alabado sea Dios. Y Dios tuvo compasión. Mi alma te alaba. La palabra dice en Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Eso lo dice Efesios capítulo 4:14. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están aquellos que dicen que son hombres y mujeres de Dios? ¿Dónde están esos hombres que dicen que creen en la palabra de Dios? ¿Dónde están esos hombres que dicen que predican la palabra de Dios? ¿Dónde están esa gente que dice que cumple la palabra de Dios? ¿Dónde están esos hombres que fueron lavados por la palabra de Dios? ¿Dónde están esos hombres que fueron transformados por la palabra de Dios? Búsquelo. Hoy han caído en lo que dice Efesios 4:14. Han caído, hermano, en el engaño, en la astucia, en la artimaña del error. Han caído en la idolatría y no se han dado de cuenta, en el paganismo y no se han dado de cuenta. Han caído, han sido enredados, atados, esclavizados. Amén, engañados, llenos de ceguera espiritual, llenos de dureza de corazón, llevando todo a estas festines totalmente, hermano, anticristiana, antibíblica, y se la están llevando al pueblo. Allá ustedes con Dios. Y termino con esto. Cristo dijo sobre su casa. En Marcos 11:17. Y dice, y les enseñaba diciendo, ¿quién? Cristo. Y le hice una pregunta. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. Oiga, para todas las naciones, para toda la humanidad. Y dice, mas vosotros, ustedes, la habéis hecho cueva de ladrones. Alabado sea Dios. Usted sabe eso, amado. Hoy en día hay que llegar a nivel del mundo, a la religiosidad del mundo, a las obras del mundo, a lo que practican los religiosos,
para venir entonces a traérselo a una iglesia que no le pertenece a ellos, que ellos no murieron en la cruz del Calvario, tampoco fueron condenados, tampoco fueron azotados, tampoco fueron humillados, tampoco fueron escupidos, tampoco le pusieron una corona de espinas, tampoco los obligaron a llevar una cruz, tampoco los clavaron allí en la cruz, tampoco le metieron una lanza en el costado. Oiga, y hoy en día se han hecho, amén, oiga, unos ladrones, unos usurpadores, se han venido y han controlado lo que tiene que ver, lo que no le costó precio a ellos. Amén. Y hoy en día, como no le importa tres divinos, entonces llevan la iglesia a ese abismo. No por ignorancia, sino por conocimiento. Porque lo que hacen lo están haciendo con conocimiento. Ellos saben lo que están haciendo. Y lo están haciendo con la intención de que el hombre no viva la palabra de Dios conforme esté escrita y mandada por Dios. Pero como al hombre le gusta eso, que lo mangoneen por ahí como dicen y lo carguen, no le importa por donde lo arrastren. Y dice la palabra y huyen de la verdad. Se apartan de la verdad, se alejan de la verdad, volvieron atrás, volvieron a mí, dice el Señor, volvieron, pero no a mí, sino que cada uno volvió hacia atrás y se enredaron en los racionamientos de ¿qué? De sus acciones. Mi alma te alaba. Lo único que Cristo dejó dicho, sobre todo lo que yo te he hablado sobre el asunto de lo que dicen ellos, no Semana Santa, sino de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, Él solamente ordenó una cosa, que es un mandamiento. Y miren cómo quieren Él que se recuerde, que se respete, amén, que se entienda, que se haga en memoria de Él. Y lo dejó como mandamiento, lo ordenó como mandamiento. Y eso está en Lucas capítulo 22, versículo 19. Está ahí bien claro que dice, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria, amén, de mí. Eso fue lo que único dejó como mandamiento establecido. Amén, que no tiene que ver nada con eso que el hombre quiere imponer, que no tiene ningún fundamento bíblico. Y usted sabe lo que es, para que usted entienda. Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Es el mandato de Jesús durante la última cena. ¿Para qué? Para instituir la cena o Eucaristía. Eucaristía. Esto significa celebrar regularmente la fracción del pan y el vino como un recordatorio activo y constante de su sacrificio, cuerpo entregado y sangre derramada por el perdón de los pecados. Jesús pronuncia estas palabras en el contexto de la Pascua judía, transformando la cena tradicional en un nuevo memorial de su propia muerte inminente. Es un mandato imperativo a sus discípulos, quien a la iglesia, para continuar practicando la cena del Señor. No la santa cena del Señor, sino la cena del Señor. Alabado sea Dios. Eso de la santa cena, eso se lo agregó, la iglesia católica se lo agregó, le añadió a lo que estaba escrito. Y es la cena del Señor. Mi alma te alaba. Y dice, y lo dice la palabra, que es la cena del Señor. Alabado sea Dios. Y dice, en memoria de mí, no se trata solo de un recuerdo intelectual o nostálgico, como lo quieren ver hacer todos los años. Oiga, en el contexto bíblico implica hacer presente la obra salvífica de Cristo, su pasión y muerte y resurrección en la comunidad de quién, de los creyentes, no de los religiosos. Los religiosos no entienden esto.
La palabra dice que la palabra les locura a aquellos que se pierden, porque no la pueden entender. Esto que yo le estoy hablando es locura para ellos no entienden eso. Para poder entender esto, usted tiene que tener la revelación y la unción del Espíritu Santo para que usted pueda entender esto. Entonces usted lo va a entender, oiga, como una justicia divina de parte de Dios y la verdad divina de parte de Dios. Dice, al participar los creyentes celebran su unión con Cristo y su sacrificio, que es lo que hacemos cuando hacemos cada vez la cena del Señor. La frase implica una celebración repetida y constante, no un hecho único. Es una invitación a recordar con agradecimiento el amor de Jesús. La acción mira al pasado, que es la cruz, pero también hacia el futuro, anunciando su muerte hasta el día que venga. Es una orden para recordar profundamente el sufrimiento y el amor de Jesús al compartir el pan y el vino, reconociendo el nuevo pacto de que nos da la salvación. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Cristo nos salvó. Yo no sé cómo la gente pierde en el tiempo creyendo en los hombres. Yo no sé cómo la gente, ¿verdad?, se van detrás de los hombres y rechazan la palabra de Dios. Hay que estar bien ciego, hermano. O quizá ser enemigo de Dios. Porque si fuésemos amigos de Dios, fuésemos hermanos de Jesús, fuésemos, ¿verdad?, hijos de Dios, fuésemos totalmente coherederos y herederos del reino de los cielos, si fuésemos amigos de Dios. Cuando somos enemigos de Dios, somos enemigos de la cruz. Esa muerte que Cristo hizo por ti, por mí, por toda la humanidad, tú la rechazas. Tú estás rechazando la vida. Ahora mismo estás muerto en delitos y pecados. Y estás muerto. Amén. Yo estuve muerto. Pero ahora, amén, cuando conocí la verdad y esa verdad me hizo libre, hoy en día reconozco el valor de la cruz. Y recuerda a mi Señor, no con sufrimiento, ni con congoja, ni con angustia, ni por ¿cómo se llaman? Ritos o rudimentos, o sino porque aquellos dicen que hay que hacerlo, yo lo hago porque lo hacen ellas. No, yo conozco la verdad y la verdad me hizo libre. Pueblo amado, tenga mucho cuidado. El diablo, dice la palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. Los del mundo ya están devorados por él. Él está buscando los que son santos. ¿Por qué no es santo? Él quiere buscar a aquellos, hermanos, los fieles. Amén. Él tumbó a Eva, tumbó a Adán, tumbó a mucha humanidad, muchos pueblos, muchas naciones. Ahora te está buscando a ti y a mí para tumbarnos de la gracia del Señor. Usted no le crea a los hombres, usted créale a Dios. Crea en su palabra, métanse en su palabra. No lo dejen que lo estén por ahí vendiéndole paños tibios y paños fríos. Alabado sea Dios, diciendo que todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo, cuando Cristo no mandó a decir nada, ni ordenó nada, ni mandó a hacer nada. Solamente Él mandó a recordarse la cena del Señor. No todo lo que se está viendo por ahí. Todo eso que estamos viendo por ahí de esta semana y de todos los años, todo eso es pagano. Todo eso es totalmente idólatra. Todo eso, hermano, lamentablemente es una rebelión contra Dios. Una desobediencia al mandato establecido por Dios. Porque estamos haciendo lo que Él prohibió que nosotros hiciésemos sobre las imágenes, sobre las esculturas, sobre la semejanza de su personaje. Estamos violando ese mandamiento. Yo no sé por qué muchos se le ha ido esto, se le ha borrado esto y no creen en esto cuando supuestamente somos creyentes y no religiosos. Es lo único que puedo decirte de parte de Dios. Examínalo, ponte a meditar y a pensar profundamente. Busca la razón, busca, hermano, lo que tiene que ver el asunto relacionado de la palabra. Si nosotros no nos cuidamos, el diablo nos va a engañar, nos va a enredar, nos va a empujar, nos va a apartar y también nos va a destruir para que seamos condenados juntamente con Él.
No permita eso, amado. Jamás en la vida, amigo que me escucha. Lo único que te pido sobre este mensaje, compártelo con tus seres queridos. Compártelo. No podemos seguir que el diablo siga engañando a la humanidad, a lo que pertenece, a lo que Dios creó, a lo que Dios, hermano, dio a su Hijo allí por esa vida. No sea compartícipe de eso, sino sea un colaborador. Y solamente, hermano, con tú compartir este video, oiga, vas a trabajar para el reino de los cielos. Aquí dice Eliud Torres, nuestro amigo y hermano Eliud Torres. Dios te bendiga, Eliud Torres. Amén. Dice, adelanten en Dios. Carlos Guadalupe, saludos a todos. Compartan el video cuando terminen. Amén. Dios los bendiga mucho a todos. Oración por Romero Fuente, Rubén Torres. Amén. Dios te bendiga también, Rubén. Ese es el hermano de Eliud Torres. Son unos amigos y hermanos que están, ¿verdad?, visitando nuestra iglesia. Y también nos gozamos y nos gozamos. Amén. Y solamente le decimos, hermano, cuídense. Cuídense. Una vez Pedro le dijo al Señor, maestro, es dura. Es dura, le dijo Pedro. Pedro estaba a favor de los malos. Pedro estaba inclinado al sentimiento carnal de los malos. Cristo tuvo que reprenderlo. Y se lo dijo, dura la palabra, maestro. Y siguió insistiendo hasta que tuvo el atrevimiento de decirle al Señor, Señor, se están yendo, interrumpiendo al maestro. Pedro no sabía con qué se estaba enfrentando Jesucristo. Se estaba enfrentando con los más farsantes, hipócritas, amén, del tiempo de la ley. Oye, que violaron la ley, incumplieron la ley. Oiga, cogieron al pueblo y se creían que ese pueblo era de él. Y le mandaban a ese pueblo, amén, a hacer cosas y tareas que ellos no podían hacer ni tampoco, amén, las hacían, si no las mandaban. Se creían que esa iglesia la habían secuestrado y se creían que esa iglesia era de ellos, hasta que vino Jesús y los desenmascaró. Le llamó hijos del diablo, le dijo que eran unos sepulcros blanqueados, que vuestro padre era el diablo, que eran unos hipócritas, que eran, hermanos, oiga, eran aquellos, oye, supuestamente eran los de la ley, eran los que tenían que llevar el pacto del Antiguo Testamento y lo habían violado. Así lamentablemente hay muchos hoy entre nosotros que han violado ese mandamiento, han violado ese pacto y van a tener cuenta con Dios. Van a tener que rendirle cuenta a Dios. Dios no se olvida, Dios no es sordo, Dios no está totalmente, hermano, como nosotros que se nos olvidan las cosas. Dios está pendiente a todo. Los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Él sabe, conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe la disposición antes que nosotros traigamos un pensamiento. Ya Dios lo sabe, Dios lo conoce para darnos tiempo a ver si vamos a reflexionar. No te dejes engañar, amado pueblo. No te dejes involucrar en estos farsantes que están vestidos como de ovejas, como grandes religiosos, pero por dentro son unos lobos rapaces. Guárdate de esa gente, cuídate de esa gente, porque nuestra redención está más cerca que nunca. No tenemos que bajar al mundo, ni a llegar al mundo, ni buscar en el mundo, ni tampoco escuchar al mundo, ni obedecer al mundo, sino obedecer la única y exclusiva palabra de Dios. Su mandato, lo que Él quiere, que guardemos sus mandamientos. Entonces vamos a estar en paz con Dios. Te lo digo de todo corazón, amado. Te lo digo de todo corazón. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Y nos vemos este domingo, si así el divino Dios lo permite. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.